Bien, amigos, en esta campaña política que se acaba de iniciar, tenemos un invitado que justamente viene a explicarnos, a contarnos los cambios en la política actual. ¿Cómo se generan las campañas actualmente? Las tendencias que tenemos en América Latina. Ya decíamos que el próximo invitado nos va a hablar de una de las formas de hacer política, que es judicializar políticos, partidos y administraciones en interés de eliminar el contrario mediante el lawfare. Pero eso va con otra cosa. Yo quisiera que Javier Cabrera y Padrón, experto internacional de marketing y campaña electoral, nos conteste antes de iniciar una interrogante que le confieso que he sido un crítico constante, y me perdona que le cargue a usted la respuesta de algo que debieron hacerlo desde el año 1986 que tuvimos aquí, no, desde antes, el Partido Revolucionario Dominicano, que siempre fue de oposición, pertenecía a la Internacional Socialista. Y uno de los aportes que le hacían los miembros de la Internacional al PRD era enviarles algunos expertos en esas cosas que usted hoy, adaptado a los tiempos, nos trae. Luego, los diferentes partidos, pues contrataban firmas que los asesoraban. Y mi gran pregunta, que es la que yo le paso, es la adecuación de tácticas, técnicas, costumbres de los diferentes países, trayéndole expertos que no conocen la idiosincrasia de nuestro pueblo. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el área en que realmente es común a todos los países? ¿Y cuál es el área que necesariamente ustedes, por más que quieran, no pueden penetrar? Digamos, ahora mismo el presidente de la República tiene a alguien que parece que lo contrató por el periodo presidencial, de ese tipo de personas, que es el asesor político y el que lo ayudó en la campaña. Pero cuéntenos, ¿hasta dónde el trabajo que se hace es... hay un área internacional que es aplicable a todo el mundo, y hasta dónde lo local hay que dejárselo a los locales? Lo primero, mil gracias por la pregunta, gracias por atenderme acá. Creo que acá hay varios elementos en conjunto. Uno, el estratega político, lo que hacemos nosotros, tiene una responsabilidad con la política de cada una de las regiones. Dos, el estratega, y ha pasado mucho en los últimos años, se ha convertido en el personaje figura detrás del político e incluso por encima del político. Y ahí se están equivocando. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando llega a otros países? Definir la razón real del por qué vamos a asesorar a alguien. Y ahí tenemos que sentarnos a mirar la antropología del país, la sociología, el contexto, qué piensan, cómo viven. Habrán límites que tenemos y por eso nos toca conectarnos siempre con los que están en la localidad. Pero de alguna manera sí hay elementos estratégicos de comunicación que pueden ayudar a permitir que la comunicación sea más real, sea directa y conecte con la gente. Al final de cuentas, en cualquier país, sea el que sea, si yo hago las cosas bien pero no las comunico bien, me estoy equivocando. Y ahí es donde están los puntos de unión. Yo puedo enseñar a comunicar, pero tengo que saber a quién le comunico y cómo le comunico. Tengo un gran amigo que se llama Jorge Rábago, estratega del Partido Popular los últimos 20 años aproximadamente. Y le decía, Jorge, ¿qué es lo más importante en esto que hacemos como estratega los que estamos desarrollando esto detrás tuyo? Me dijo, entender que esto no es un juego de pantalla
y de apariencia y de solamente llegar a recibir recursos. Tiene una responsabilidad enorme con la sociedad y con quien estás asesorando. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer, interpretar la sociedad, acompañados de quién está y desde ahí definir unas estrategias que permitan que el político vuelva a conectar, porque es que el político está desconectado. Javier, en cuanto a los resultados, es decir, ¿quién tú eres? O yo fui el que asesoró a Cristina en su primera campaña y ganamos. ¿Y tú quién eres? Oh, no, yo vengo de viejo, yo asesoré a Perón en su regreso. Muy bien. Ahora, ¿y a quién asesorar? Oye, yo asesoré ahora al que perdió en Colombia. Dice, al que perdió en Colombia, sí, pero ¿por qué perdió? Porque no me hizo caso. Eso se presenta mucho, el porque no me hizo caso. Yo tengo una teoría, cuando gana es gracias al candidato y cuando pierde es culpa del consultor. Ah, ya. Pero yo pienso que hay un conjunto de elementos. Yo acabo de llevar 10 campañas en Colombia, 2 perdieron. 10 campañas. Sí, y acá un paréntesis. De las 2 que perdieron, aprendí más que de las 8 que gané. Porque uno aprende donde pierde. En cambio, si me quedo solamente en lo que gano, me quedo en la soberbia y en el ego. ¿Ok? De esas 2 que perdieron, hay un factor común. No tenían equipo de trabajo. Ojo, es que aquí hay muchos elementos en conjunto. No es el consultor, por eso es que digo que uno no puede ser vanidoso al decir es que gracias a mí estás ganando. No, construimos un equipo. Es gracias a tu equipo, gracias a la gente, que la gente te conecta. Toca construir un mensaje. Es que, discúlpame, mira lo que está pasando en este momento en el mundo. Yo tengo una charla que se llama La Estrategia del Espejo, que la he dictado en Costa Rica, en Argentina, en Colombia, en México, en Ecuador. Y la Estrategia del Espejo, como la he planteado, en pocas palabras desnuda lo que está pasando con la política. El único personaje que se mira al espejo, y cuando se mira al espejo, porque a nosotros nos ocurre, yo voy al espejo, me veo canas, me veo arrugas, estoy mal acomodado y tengo que corregir. Pero el único que se ve perfecto es el político. Y tú le preguntas a un político, ¿cómo estás? Perfecto, y la gente te quiere, todos me quieren. Y vas y le preguntas al pueblo, y hay un 54% o más que no quieren saber hoy en día de los políticos. Bien. Un último regalito. Por favor. Colombia, conservadores y liberales, toda la vida se repartían el poder. En el momento en que la izquierda a nivel mundial cae, la misma guerrilla se llega a un pacto. Y ahora resulta que gana la izquierda en un momento en que no existía prácticamente. ¿Por qué gana la izquierda? ¿O por qué gana ese candidato? Lo primero es que desde el Frente Nacional, Partido Liberal y Conservador se distribuyeron el poder. Luego llega y comienza a surgir una crisis institucional de partidos, la credibilidad. No hay credibilidad, no hay confianza en los partidos. Usted me está diciendo que perdió el otro, no fue que ganó este. Allí voy. Eso fue. Allí voy. Entonces, en la medida en que comenzamos a perder la credibilidad, comienzan a aparecer movimientos emergentes como partidos políticos. La Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana llega a la presidencia, Centro Democrático, llega el presidente Uribe, luego la U, llega el presidente Santos, y mira que ahí no estoy hablando ni de liberalismo ni de conservatismo. Es decir, todo el tema de doctrina de 2 partidos tradicionales en Colombia se fue desbaratando y diluyendo entre lo que más me conviene fungir para lograr los votos. Luego llega por último el presidente Duque. Y ojo, que lo más grave del poder es que el ego y la soberbia comiencen a manejar tus decisiones. Y lo que hizo la izquierda fue soportar todos los errores de la derecha o del centro derecha de los últimos 20 años en términos de pobreza y de abandono de la gente para llegar. Ahora, ¿qué está ocurriendo en estas últimas elecciones? Hace un mes estuvimos en elecciones. Las principales ciudades pasaron de izquierda a derecha nuevamente. Y yo creo esto. Nos hemos basado en los países en pensar que el tema es de izquierda o de derecha, pero en realidad es de conexión o no conexión, de corrupción o no corrupción. Es que donde hay corrupción, si es de izquierda o de derecha, no funciona. Disculpa. ¿Cuáles son los factores que determinan el éxito en política? Los factores fundamentales. Yo sé que hay muchos y que depende también de las condiciones concretas del país, pero en sentido general, ¿cuáles factores se pudieran enumerar como aquellos que hay que reunir Ayer decíamos, el candidato, el partido, el discurso y el dinero.
Sí, ese orden está bien. ¿Qué más me falta? Pero ten en cuenta una cosa, dentro de esto hay algo transversal, y es la narrativa, que no es necesariamente el discurso. La narrativa no es solamente lo que el candidato me dice, es como el candidato se mueve. Como conecta. Es lo que, claro. Y al final de cuentas, como conecta. Hoy en día, la gente está mirando más los hechos que los discursos. Las palabras han venido perdiendo fuerza. Entonces yo puedo venir y decirte que quiero transformar, quiero lograr, quiero hacer, pero por acá lo hago distinto y la gente lo está viendo. Es que estamos en el momento más difícil de la comunicación política. Hace 150 años, si llegaba alguien a la plaza de un pueblo, un político, ¿qué tenía que hacer la gente? Pues ir a escucharlo, no había nada más que hacer. O estoy con mi familia o voy a escuchar al político, lo escuchaba. Hoy en día vienen con un discurso, con una narrativa que viene desde la corporalidad, desde lo que yo digo, y yo tengo celular, Facebook, Instagram, TikTok, y mientras que el personaje me está hablando, yo estoy mirando las redes, pero además en las redes estoy viendo quién es el político que me está hablando. Es decir, ya no hay forma de esconder tantas cosas. Yo tengo como teoría que hay un tema de reformular al político, y eso es lo que estamos haciendo desde mi firma. No sacamos nada si llega gente nueva, pero no la capacitamos. Y toca capacitarla en principios y en valores, en que entiendan que si no se hace la política diferente, se van a extinguir, y cada día están más extintos. Cada día lo rechazan más. ¿Cómo se explica el fenómeno Milei en Argentina? Un antipolítico, un individuo que parece como medio trastornado mental, pero que hace una serie de denuncias contra, ¿cómo que le llama? El establishment. Él tiene un nombre que ha acuñado ahí, la casta política. La casta política. La casta política. La casta política, yo no represento la casta política. Y se aparece con una motosierra pero mira el fondo del discurso. Ajá. El fondo del discurso es: yo no quiero más políticos. Es que llevamos 20 años, es que Argentina fue potencia mundial. Fue una de las 5 potencias mundiales. En Sudamérica era una que se mostraba ante el mundo. Y poco a poco ha venido cayendo. Y aparece un personaje a decir: yo no soy parte de esa carta política corrupta, yo no vivo de la política, y tiene más fuerza eso que incluso la locura que él muestra. Yo estuve en Buenos Aires hace unos 6 meses y me discutían amigos de Argentina que Milei no iba a ganar, que ganaba Larreta o ganaba la Bullrich. Al final de cuentas, dentro de ese sector que es derecha, terminó ganando Milei. Y el partido, lo que pasa es que cuando lanzan a Massa, y lo lanzan con un discurso un poco más moderado, tratando de proteger un poco el tema económico en contravía de Milei, Massa logra ganar en primera vuelta. Pero en este momento ya Milei modera su discurso, se sienta con Patricia, y ¿de qué está hablando? De no vamos con la casta. Es que lo que pasó en Ecuador con Noboa es idéntico. Estamos en contra del sistema. ¿El de Bolsonaro en Brasil? Lo de Bolsonaro tiene similitudes, pero es que mira lo que pasó con Brasil. Los 2 candidatos estaban condenados. Es que al final de cuentas la gente está viendo la corrupción que hay y están tomando decisiones para un lado o para el otro. ¿Yo qué digo? No pretendo que la política se vuelva transparente, impoluta, no, pero tiene que ser responsable con la comunidad, con la gente. A veces el político está hablando en su discurso por la radio, por la prensa, y está generando una argumentación, mientras que una señora en la casa está lavando la ropa, pensando cómo lleva a su hijo para que estudie y para que salga adelante. Yo creo que es el momento de que el político se vuelva responsable. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? ¿El político, el partido o la gente? Para mí, sí, lo primero, la esencia del político. Es que tenemos que cambiar la esencia de hacer la política. No, usted no está eligiendo lo más fácil, porque cambiar la gente cuesta mucho. Cambiar los partidos tiene mucho tiempo, sobre todo en su país. Pero es que al final de cuentas, ¿yo por quién voto? ¿Quién me mueve? Un líder. Sí, pero coja Argentina. Claro. Ahora me dicen que el peronismo tiene 4 peronismos, no 1, 4, pero siguen siendo Perón. En Brasil está condenado con pruebas. Así es. Y es presidente. Así es. ¿Verdad? Y los 2 que estaban están en una posición difícil. El tema es que ahora mismo, si vamos a aplicar lo que usted nos va a hablar de los cambios en la política moderna, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo más importante es entender que el político, más que político, tiene que ser humano. Es que aquí tenemos que arrancar.
Esa figura del político, alejado por completo de ese ser humano. Escuchaba el otro día la teoría de los libertarios. Es importante, y Ángel Becasino, es importante rescatar el populismo. Pero no el populismo en términos de dádivas y de subsidios, que de nada sirve. No, el populismo en la capacidad de escuchar a la gente. Hay gente que nace pobre, vive pobre, muere pobre y no tiene ninguna otra opción. Y el político está desconectado de ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Rescatar la persona, el ser humano. En que entienda que el discurso, ese político nuevo debe entender que el discurso debe variar, que se debe capacitar. Pero discúlpenme, capacitarse no es lo que siempre creímos que era fundamental, que sigue siendo fundamental, que es toda la parte académica, ¿sí? Toda la parte de estudios. No, capacitarse en una cosa que son las competencias blandas. Y ese político, ¿cómo se conecta con el votante? Desde ahí. ¿Qué son las competencias blandas? Saber escuchar, saber conversar, generar empatía, no simpatía. Es que el político se volvió simpático, y da la vuelta y sigue. No, es ser empático. Y ser empático es ponerse en el lugar del otro y entenderlo. Y habrá cosas que no le puedo solucionar, pero tengo que ser sincero con él y mirarlo a la cara y por lo menos atenderlo. Y en ese sentido es que el discurso de... Pero la gente ya sabe que el político te dice lo que tú quieres oír y la gente tiene mucha experiencia. Te voy a contar este ejemplo. Yo vengo a asesorar a Rodrigo Lara, que fue candidato vicepresidencial con Fico. Es hijo del exministro Rodrigo Lara Sánchez, no Rodrigo Lara Restrepo. Se lanzó hace 3 meses a la gobernación del departamento, que es el departamento del Huila. Literal, no compro un voto, no doy plata, no soy parte del grupo político de siempre. En 3 meses sacó 160,000 votos. Quedó a 30,000 votos del que ganó. El que ganó plata, compra votos, etcétera, pero movilizó a la gente. Yo le decía a Rodrigo, te hubieras lanzado 4 meses antes, con esa integralidad que tienes, llegas. Pero es que el señor es congruente en y es momento coherente. En que la gente vota por el que me conviene. No, ahí que fue. Quiero votar por alguien que no represente la corrupción de siempre en ese departamento. La corrupción es importante en todos los países de América. Creo que sí. Creo que la corrupción está marcando. Ahora, lo que pasa es que debajo de la corrupción está el clientelismo, para mantenerse. Pero hubo un momento en el que Lula era el más popular y tenía un montón de procesos abiertos. Pero es que ten en cuenta una cosa, la ausencia también de liderazgos en América Latina es grande, de liderazgo de verdad. Es que el líder no se impone, el líder inspira. ¿Expira? Inspira. Inspira. A mí me tiene que inspirar a alguien para seguirlo. Aún más, las campañas a veces inician, y es parte de lo que hacemos, sin una causa real. Les pongo este ejemplo. La película de William Wallace, ¿la vieron? La de Mel Gibson, Corazón Valiente. Entonces uno dice, William Wallace, y esto lo explica Luis Duque, William Wallace quiso liberar a Escocia del yugo inglés y todo el país que pensaba lo mismo lo acompañó. Esa no era su causa. La verdadera causa de William Wallace fue que le violaron a la mujer, le mataron a la mujer y le mataron al papá. Y se sentó a buscar otros escoceses que se le había pasado lo mismo. Y eso inspiró. Ahora, ¿cuál es la causa de nuestros políticos hoy en día? Para que inspiren. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Porque ¿En qué medida, disculpe, se puede hoy en día, en base a las técnicas modernas del marketing, manipular al electorado? El ejemplo, digamos, de Cambridge Analytica, que ahora utilizando toda esa información que se recogen a través de las redes sociales, las inclinaciones de la gente, tú le sirves el mensaje que el individuo quiere recibir, pero le cuelas lo que a ti te conviene y lo manipula. Eso funciona hoy en día, y la inteligencia artificial, ¿cómo puede impactar en hay 2 preguntas complejas. Sí. La primera, claro que funciona. Cuando yo logro hablarle al metro cuadrado de la gente, puedo convencerlo, pero ojo, es que ya no es solamente hablar. Yo acá estoy hablando y puedo coger mi celular y estoy mirando qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo. Es decir, si ese discurso no tiene un peso real, el discurso se va a diluir. La inteligencia artificial, para mí como consultor, va a ser algo que va a ir entrando cada vez más, no solamente en la política, sino en la sociedad en general. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a manejar la inteligencia artificial? Muchos datos ahí está todo. Hay todo. Es que esa es la diferencia antes. Mira, antes llegaba... La inteligencia artificial y el tema del manejo de la tecnología, de los datos, te puede cambiar los patrones totales de cómo manejar las políticas
en una campaña electoral? Sí puede cambiarlo, en la medida en que tengas un análisis real. Pero ¿sabes yo qué creo? Que eso que es toda la tecnología que hay alrededor, siempre hay algo que va a pasar por encima de eso. Y es lo que la gente piensa. Sí. Es que el político, discúlpame, se desconectó de lo que la gente piensa. Ve a la calle y pregúntale a la gente lo que piensa, al mesero, al portero. Ve si le interesa lo que estoy haciendo y qué cree de lo que estoy haciendo. Y para rematar, el político se quedó con un discurso acartonado. ¿Por qué usted dice que hay 54% No, estoy dando un ejemplo en Colombia y en algunos países. que no quieren saber de Que política? no quieren saber de política. Mira, yo soy empresario y la gente me admira porque soy empresario. Y me lanzo hoy a político y la mitad de la gente, tal vez estoy exagerando, dice, uy, terrible. Sí. ¿Quién es O sea, él? Sin conocerme. Porque está estigmatizada ya la función de político como ejercicio. Recuerdan hace 80 años, me contaba mi padre, que llegaba un alcalde, un senador, un diputado, y para uno era un gran honor incluso sentarse en su mesa. Pero lo que pasa es que cada respuesta produce mil preguntas. Me encanta. Mira, Javier, Argentina, cada elección en Argentina es una sorpresa. Todas, ¿eh? Desde después de Perón hasta aquí, cada resultado ha sido una sorpresa. Estados Unidos, que es Estados Unidos, tiene un Donald Trump que no saben lo que van a hacer con ellos. Hoy llegamos a la conclusión de que van a tener que matarlo como a Kennedy, porque no hay otra forma de eliminarlo. Tu país, llegué ahora hablando contigo, es el contrario fue el que perdió. Él ganó porque el contrario perdió. Acabamos de vivir la experiencia de Brasil. Un hombre subyúdice, él y su partido gana las elecciones. Y lo que deben estar subyúdice, creo que era lo que lo sustituyeron. Pero ve a Nicaragua, donde alguien durmiendo en que fueron héroes que salieron de Somoza, están eliminando físicamente a todos. La oposición y posiblemente ganen si lo dejan terminar. Entonces, ¿por qué si la mayoría de las elecciones son inexplicables? ¿Qué está pasando? Yo creo que el trabajo de ustedes no es bueno, convencer de que no ustedes pueden encaminarlo por el camino correcto. No es sencillo, y hoy en día es más difícil el trabajo que hacemos nosotros. Pero ojo, además tiene una responsabilidad grande, y es a quien estoy acompañando. Ahora, si te das cuenta, normalmente uno mira el consultorio y ¿cuántas campañas presidenciales has impulsado? Sacamos pecho. No, ¿cuántas campañas locales has impulsado? Porque la transformación de la política tiene que venir desde abajo, no es desde arriba. Sí, desde abajo, desde la localía, desde el regidor, desde el alcalde, ahí tenemos que comenzar a trabajar. Pero ya no es acompañarlo para que gane elecciones, es acompañarlo para que sea mejor político. Eso es lo que tenemos que buscar, y lo es que nuestra no se responsabilidad. puede decir, por ejemplo, tú no puedes decir que la corrupción no es importante en algunos países, que no le importa, lo que quiere está mejor. Pero hablábamos al principio de los procesos judiciales para eliminación del contrario, el lawfare, que vamos a hablar más tarde de eso. Es decir, viven inventándose cosas para poder eliminar el contrario. Quedan más recursos, porque antes son comunistas, muy bien, ya eso pasó. Lo matamos o le damos dinero, es decir, cualquier cosa. Yo creo que acá toca construir liderazgos, pero liderazgos genuinos, reales, y eso se construye. Es que uno no nace líder, uno se hace líder. Y creo que ahí tenemos que ir avanzando en lo que toca trabajar con ellos. Ahora, que la corrupción es importante, es relevante, claro que sí. Pero estamos hablando también de sociedades con extrema pobreza, en la que terminan llevándose el voto a través de la plata. Pero en ausencia de líderes que podamos construir, que tengan esa fortaleza, que puedan llegar a la gente, están llegando los de siempre. Aún más, yo escribí una columna, yo soy columnista en un periódico en Colombia, y decía, ojo, ¿tú qué piensas? ¿Que para qué voto? Que me da pereza ir a votar, que todo va a ser igual. Tú eres el mismo que en 6 meses va a criticar a quien eligieron, pero nunca participaste. Mira que hay una responsabilidad. Yo no participo, pero luego critico. Yo creo que deberíamos abrir los ojos para tratar de conectar. Pero lo otro que hay como problema es que el político se acartona para hablar. ¿Sí se han dado cuenta? Se acartona, no es claro. Entonces le han dicho, hable desde las emociones. No, no es así.
tiene que ser es claro. Si yo les pregunto acá, ¿cuánto es 26 por 34? Dime ya. No, yo tampoco lo sé. Tampoco. ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4, inmediatamente. El discurso, y esto lo dice Jacob y Marta, el discurso tiene que ser claro, y después de eso sí hablemos de la emotividad, pero cuando es claro es porque yo conecto con el elector y sé en realidad qué es lo que quiere. Más de un político termina diciendo, quiero aspirar, me elige el partido y me siento a decir lo que se me ocurre. Al final de cuentas me van a poner los votos. Equivocado, porque eso está generando más desconfianza. Y se da mucho el caso de que un candidato que tenga los recursos, que tenga el partido, la estructura política, que tenga el equipo de trabajo, que sea, que conecte con la gente, que sea un buen candidato, que tenga una buena propuesta, no logre ganar unas elecciones. Sí. Claro, puede darse el caso. Al final de cuentas la política tiene esa posibilidad de que la gente se mueva para un lado o para el otro. Pero en la mayoría de los casos, cuando tiene esos elementos, el candidato gana. Mire, y aquí en este país que tenemos un par de, el principal opositor y más recientemente un político, están apelando a la nostalgia de cuando ellos estaban en el poder para que la gente vote por ellos otra vez. Entonces que la nostalgia puede ser algo así como el recuerdo de cómo estuvieron las personas mientras ellos gobernaban. Puede ser quizás un elemento que le sume voto. Ahí tiene que ver lo que tú decías. Si yo trabajo la Big Data y la Big Data me está demostrando que la nostalgia está llamando, puede que mi discurso vaya en torno a eso. El problema es que tanto me conecta el discurso con lo que en realidad quiero y lo que en realidad estoy buscando. ¿Sí me sigues? Eso es lo más importante. Entonces, si a mí llegan y me construyen un eslogan que no tiene nada que ver ni con lo que siento ni con lo que pienso, pues ahí no hay nada inspirador. Pero cuando yo hablo desde lo que yo siento y lo que pienso, un Pepe Mujica, es que uno escucha a Pepe Mujica y uno no le interesa si es de izquierda o de derecha, uno lo escucha y encantó. ¿Por qué? Porque está hablando desde lo que es él, y eso fue lo que perdió el político tradicional. Y los políticos modernos tienen que entender, ahí vuelvo a las competencias blandas, tiene que saber manejar su inteligencia emocional. ¿Qué le costó a Germán Vargas en Colombia el no ser candidato hace 4 años? Que en medio de un momento de rabia le pegó un coscorrón a un escolta y todo el mundo lo vio. Y ese candidato. ¿Y eso le costó el puesto? Claro, automáticamente la percepción que había de un tipo irascible, agresivo, intolerante, se potencializó con un gesto. Y ese hombre que él describe, en un día puede desplomarse. Si se equivocó, mira, te voy a explicar. Tenía un candidato a la alcaldía. Hicimos una encuesta faltando 15 días para las elecciones. Reportaba 48%. Me dijo, Javier, ¿qué hago? Dije, le pido un favor. Simplemente no se equivoque. No vaya a salir a cometer un error garrafal que a la gente le cueste y se volteen para otro lado. Eso puede pasar. Segunda vuelta en Colombia. Rodolfo Hernández contra el presidente Petro. ¿Qué hizo Rodolfo Hernández? Teniendo toda la posibilidad de ganarle. Las encuestas lo marcaban que podía ganarle a Petro. Se va del país, no hace ningún debate, demuestra que no tiene la capacidad de debatir de fondo con el otro candidato, se desplomó y ganó Petro. Claro, tú puedes tener toda la posibilidad de llegar. Y por eso es tan importante la estrategia y el seguimiento en la estrategia para que el candidato pueda llegar al final. Y lo otro que es importante, y hoy más que nunca, porque antes la campaña se acababa cuando lo elegían, arrancaban a gobernar. No, la campaña continúa. Hoy en día es parte de la política moderna, yo soy gobernante y tengo que seguir siendo candidato. Si quiero reelegirme o si quiero que los que estén conmigo continúen. ¿Y cómo se explica el fenómeno Donald Trump en Estados Unidos? Un hombre que tiene 4 procesos abiertos, con 90 cargos que le han presentado, se despacha con unas declaraciones estrambóticas. Usted tiene a Joe Biden, un hombre con 50 años de experiencia, pero que ha tenido algunas dificultades ya con cierta edad. ¿Qué es? ¿Cómo se explica el fenómeno Donald Trump en Estados Unidos? ¿Por qué tiene ese posicionamiento, a pesar de que en Estados Unidos siempre el comportamiento que a él se le está ahora mismo enrostrando siempre ha gravitado negativamente en la carrera política de cualquiera, pero él se mantiene? El discurso de Trump está conectando con la gente, conecta con la gente. Aún más, todo el tema de las fake news hoy en día hacen que la gente esté confundida. A veces la noticia falsa. Sí, a veces no sabemos qué es real y qué es falso. Y podemos estar denunciando algo real y la gente puede pensar que es falso porque conecta más con el discurso. Y si yo digo que lo que ha hecho que esté subiendo es su gestión antes, no lo que él dijo, sino lo que hizo.
Sí, la gente lo mide, dice, pero lo que hizo, no hizo guerra, no hizo aquello. Pues, eso tiene mucho sentido. Tiene que ver, Tiene ¿verdad? mucho sentido. Pero mira que eso tiene que ver con la conexión del mensaje, porque su conexión de mensaje está basado en hechos y en soportar su discurso en lo que siempre ha sido. La campaña sucia se incluye en la asesoría. Yo De verdad. Yo odio la campaña sucia. A ver, aquí hay dos juegos. Uno es la campaña de contraste, que es decir, tú tienes un proceso, está demostrado, estás inhabilitado y tenemos que mostrárselo a la gente. Y otra cosa es inventarle el proceso, inventarle el cuento y encontrarle la noviecita escondida. Eso sí no. Yo pienso que la política adolece hoy en día de líderes y de ideas reales. Y eso ha generado más desconfianza. A señor. los pueblos les gusta que los dirijan hombres que se parecen a uno. Dicen que a la gente le gusta que lo dirijan alguien a quien yo admire. ¿A quién yo? Admire. Sobre todo que lo admire. Liderazgo. Claro, liderazgo. Es que el tema de crisis es el liderazgo. Mira, un líder pide perdón. Un líder dice, me equivoqué. Un líder dice, no puedo, pide ayuda. Pero en los políticos ninguno dice eso. No. Porque son perfectos. No, mire, es otra cosa. También vemos un fenómeno, sobre todo en los liderazgos locales, que una persona, bueno, vamos a decir, una persona que se destaca mucho en un área, que es un médico, que es un buen empresario, hay un predicador, podríamos decir, son personas que quisieran, que entran en política pensando que podrían en el terreno político tener el mismo éxito que han podido tener en otra área de desempeño profesional. Entonces, ¿cuál es la experiencia que tenemos en cuanto a hay una garantía de éxito en ese tipo de personas? Mire, hemos tenido en Colombia alcaldes que han sido curas, sacerdotes, con un nivel de popularidad abrumador. Llegaron y se equivocaron. Por eso es tan importante saber gobernar. ¿Y qué hace eso? Termina golpeando mucho más la confianza del pueblo. A mí lo que más me preocupa, y por eso es tan importante acompañar a los políticos nuevos, es que esa política va creciendo, esa desconfianza, perdón, va creciendo y va aumentando. Y no hay conexión. Bien, en este momento, en República Dominicana, primero, ¿usted está trabajando con algún candidato, con algún sector, y se ha hecho algún análisis de la política dominicana de este momento? Yo estoy en este momento analizando cómo está la política dominicana con el grupo que representamos, que es Política Forum, que está un socio mexicano, un socio ecuatoriano. Hemos querido incursionar acá trayendo un segundo evento político académico para capacitar a quienes hacen la política local. Ya lo hicimos en Buenos Aires, vamos a hacerlo ¿Y nuevamente. cómo va ese análisis que está haciendo? Estamos revisando, no quisiera meterme en este momento a opinar de la política local, se me hace aún irrespetuoso, pero estoy viendo una dinámica interesante, alianzas, aunque los dominicanos han sido muy de alianzas, ¿no? Los grandes partidos y partidos pequeños aliándose, pienso que en ese sentido van avanzando poco a poco. ¿Quién tiene la credibilidad para lograr avanzar? Toca revisarlo, y eso tenemos que irlo analizando. Hay un problema que nosotros tenemos. Los candidatos no llevan a cabo ningún programa de gobierno de partido, cada uno es individual. Ya no hay arrastre, antes sí, cuando había liderazgo viejo. Y las alianzas no obligan a los aliados, se solidarizan, dame mi dinero, te firmo lo que tú quieras, en dos bases, o dinero o participación en un gobierno que pueda surgir. ¿Eso entorpece la labor de ustedes? La dificulta, claramente la dificulta. Y no pueden hacer entonces depende también de la percepción. Trabajo para un candidato. Claro. Es que depende también de la percepción que yo tenga de lo que es la consultoría. La mía es diferente de otros consultores. Hay uno que puede decir, me lo facilita. Simplemente movámonos y en medio del desorden ubiquemos al candidato que yo quiero. Pero si yo lo que quiero es hablar de liderazgo, de construir algo diferente, me lo dificulta, porque toca comenzar a construir ser humano. Javier Cabrera, gracias por estar con nosotros, gracias por las lecciones que nos deja.